Vale, el siguiente video trata sobre la historia del muralismo mexicano, principalmente mostrando la historia, principales artistas y autores, datos importantes y alguno que otro dato curioso. El muralismo es un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de intelectuales pintores mexicanos después de la Revolución Mexicana. El deseo por una verdadera transformación aumentó y se comenzaron a hacer demandas más radicales, que buscaban una revolución social, política y económica. Los mestizos, la clase media y baja, se unieron contra Porfirio Díaz. José Vasconcelos fue contratado por Álvaro Obregón como secretario de Educación Pública de México en 1921. Cuando Vasconcelos encontró que el 90% de la población era analfabeta, buscó una manera de enseñar a la gente mucho más sencilla de entender. José Vasconcelos patrocinó al doctor Gerardo Murillo. El doctor fue pintor y maestro, y gracias a eso fue considerado el padre del muralismo. Él mismo fundó el Centro Artístico en la Ciudad de México unos años antes. El Centro Artístico buscaba la creación de un arte nacional, utilizando los principios modernos para expresar sus ideas a través de murales. Para ese entonces, el doctor invitó a animados jóvenes artistas a unirse a su programa, que actualmente resultaron ser artistas muy reconocidos, como Roberto Montenegro, Ramón Alba, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y principalmente Diego Rivera. El muralismo cambió en muchos la manera de pensar acerca de los indígenas mexicanos, destacando su cultura y la enseñanza de su historia, así como influyó en los artistas del momento, tanto nacionales como internacionales en escala y contenido. El muralismo fue pensado con fines educativos y era empleado en lugares públicos a los que todo tipo de gente, sin importar raza y clase social, pudiera acceder. Algunos de los temas eran la conquista, la Revolución Mexicana, la industrialización, los personajes principales de la cultura popular, las tradiciones populares, los caudillos mexicanos, la sociedad civil, los militares, el socialismo, el capitalismo, formas de gobierno, etc. Para esto, se puede decir que los muralistas vivieron tres etapas primordiales: los 20s, los 30s y la etapa desde los 40s hasta 1955. En cada una de las etapas, tanto los temas como las técnicas iban a variar, y en este modo el muralismo trataría de encontrar una definición más clara como movimiento artístico. Los muralistas trabajaron sobre una superficie de hormigón, concreto o sobre la fachada de un edificio, pero también les importó demasiado la textura y los ángulos en los cuales pondrían sus murales. Aunque es considerado un movimiento artístico, el muralismo también se puede considerar como un movimiento social e incluso político. Uno de los representantes más importantes de este movimiento fue Diego Rivera, y algunas de sus obras más importantes son Paisaje Zapatista y La Molendera, Palacio Nacional, Escuela Nacional Preparatoria, El Valle de Tehuantepec y Tintoreros, entre otros. En cada uno de ellos mostraba la situación de los pobres y cómo vivían o trabajaban desde entonces en México. Para dar por concluido, se puede decir que el muralismo fue uno de los movimientos artísticos más importantes, tanto a nivel mexicano como a nivel internacional, ya que sus pinturas mostraban originalidad, realidad y principalmente expresiones que se daban por parte de la sociedad de la época. Actualmente, las obras de los artistas siguen siendo muy reconocidas, ya que no dejan ser parte de la historia de un país, México.